Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Bueno, vamos a pasar al tema que tenemos para hoy, que es un tema muy parecido a esto que estamos hablando. Es la historia de la persona empática con el narcisista. En alguna manera es la historia de todas las personas que tienen relaciones con narcisistas, porque el narcisista siempre busca personas que tengan una empatía más o menos desarrollada, de forma que todos los que tienen relaciones con narcisistas seguramente son personas empáticas, son personas que tienen esa conexión con otras personas, que tienen facilidad para implicarse en las relaciones de otras personas, para implicarse en las emociones y en las vivencias de otras personas, o sea, es decir, son personas empáticas. La empatía es una cualidad que todos tenemos en mayor o menor grado, excepto los psicópatas y quizá los narcisistas. Y como es una condición humana, el narcisista siempre busca a quien la tenga un poco más exagerada, ¿no? Un poco más desarrollada. Por ello, más o menos, la relación que vamos a describir de la persona empática es, de alguna manera, la relación que cualquiera de nosotros o cualquiera de las personas ha experimentado con los narcisistas. Lo que pasa es que aquí lo vamos a explicar de una forma detallada un poco cómo es ese proceso, cómo implica la empatía en ese proceso, ¿no? Siempre cuando existe una relación entre un psicópata y entre un narcisista y cualquier persona, siempre se dan determinadas circunstancias que el narcisista busca, como es, por ejemplo, la presencia de la empatía. El narcisista llega a la persona con ese proceso de enamoramiento, que lo llamamos enamoramiento o bombardeo amoroso, o como queráis, pero que en realidad se aplica por igual a hombres que a mujeres, o sea, también se puede dar esa especie de enamoramiento sin incluir el concepto sexual, ¿no? Se puede dar cuando una persona llega a su trabajo con compañeros de trabajo, ¿no? Hablamos de enamoramiento cuando debería ser encantamiento, sí, quizá encantamiento es la palabra más adecuada, ¿no? El caso es que para ello uno de los elementos que utiliza el narcisista es la empatía. La empatía significa hacerle ver al narcisista, o sea, a la víctima, los problemas que tienes, las dificultades por las que atraviesas, para que el narcisista para que la víctima se vaya haciendo parte tuya, vaya compartiendo los problemas del narcisista, vaya implicándose en la situación del narcisista y vaya empezando a vivir la vida del narcisista. Esto para la persona empática es algo que le llena, porque a la persona empática le gusta colaborar, le gusta compartir, le gusta ayudar a las otras personas, y al sentirse útil, al sentirse colaborando con el narcisista, empieza a sentirse bien, empieza a sentirse que comparte su vida. Si eso lo envuelves con todas las atenciones que tiene el narcisista, con la preferencia que manifiesta el narcisista por la víctima, con el agasajo, con los halagos, con las consideraciones que tiene con esa persona, va generando una relación bastante sólida, una relación de dependencia, de conexión, que la persona empática la vive como algo muy importante para su vida.
De forma que el narcisista siempre atrae de alguna forma a las personas con la empatía, siempre busca ir exponiendo sus problemas para que la persona colabore, para que la persona trate de ayudarle. El narcisista empieza a agradecer esa ayuda, de forma que la persona empática se siente reforzada por esa colaboración que va estableciendo. Ahí empieza a surgir un cierto enamoramiento, una cierta dependencia de la víctima hacia el narcisista, porque se siente que empieza a formar parte de la vida del narcisista. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En primer lugar, existe esa empatía, que es lo que atrae al narcisista, a la víctima hacia el narcisista, porque el narcisista comparte sus problemas. En un segundo lugar, la víctima empieza a sentir que se está enamorando porque encuentra que comparte con esa persona. El narcisista falsamente también se interesa por la víctima, empiezan todos esos halagos, todas esas comprensiones, todas esas atenciones, que la persona se empieza a sentir muy bien cuando en este caso es una relación de pareja. La persona empieza a entender que ha encontrado su media naranja, que ha encontrado esa persona maravillosa con la que le hubiera gustado vivir, que se comunican a la perfección, que esa persona es todo atenciones, que la escucha con atención, que le cuenta sus problemas, que le habla de esas dificultades que tiene en la vida. La persona empática empieza a sentirse importante de ese papel que empieza a jugar en la vida de la otra persona. No se da cuenta que en realidad está cayendo en la trampa, se está metiendo, se está implicando emocionalmente con una persona que lo está atrayendo con esa imagen maravillosa. A medida que pasa el tiempo, el narcisista comienza a provocar la destrucción de la autoestima de la víctima. Una vez que ya ha llegado ese enamoramiento, que se ha superado esa primera fase en la que la persona dependiente se identifica con el narcisista, empieza a compartir los problemas del narcisista, se siente bien, el narcisista le comparte también él se siente implicado o aparenta que se siente implicado por la otra persona. Ahí poco a poco empiezan a aparecer las faltas de respeto, empiezan a aparecer las desconsideraciones, casi siempre envueltas como en simplemente lo hago por tu bien, es porque cuando te dicen, uy, pero cómo te estás descuidando, estás engordando, pero cómo vistes de una forma tan ordinaria, pero mira qué zapatos llevas, pero cómo vas a salir así a la calle. O sea, primero todo eran cosas maravillosas, eras una persona encantadora, pero de repente o poco a poco todo empieza a cambiar. Empiezan a aparecer esas pequeñas críticas. Normalmente la víctima las acepta como que son cosas que el narcisista hace por su bien, como que son cosas que vienen desde el cariño, desde el amor, desde la corrección, desde la ayuda, desde la crítica constructiva, justificando todo ese tipo de cosas. Pero poco a poco, a medida que la víctima va aceptando todas esas críticas, en la medida en que la víctima va consintiendo que ocurran esas a veces faltas de respeto que cada vez se van incrementando, que cada vez van siendo más fuertes, en la medida que va ocurriendo todo esto, el narcisista va incrementando esas presiones, esas faltas de respeto, y la persona sigue y sigue justificando esas situaciones. Al mismo tiempo, el narcisista en todo este proceso va iniciando un trabajo de aislamiento de la víctima. Empiezan, aparte de las críticas sobre la persona, empiezan las críticas sobre los amigos, empiezan las críticas sobre la familia, empiezan a decir es que tu madre nos quiere controlar, es que tu padre se mete en todo, es que estos amigos no te convienen, es que mira qué falta de respeto de estos amigos presentarse el día de nuestra celebración, es que
y empiezan las críticas, de forma que la persona, como se da cuenta que todas esas personas le desagradan al narcisista, para evitar ese malestar, para evitar esas situaciones de confrontación que se empiezan a producir, para evitar ese desagrado que le provoca al narcisista, lo que hace la víctima es, por cariño, por amor, por empatía, empezar a alejarse de todas esas personas. Lo que ocurre con eso es que es un proceso desarrollado por el narcisista para ir aislando a la víctima, para ir quitándole todos esos soportes sociales, que no tenga con quién hablar, que no tenga con quién comentar sus penas, que no tenga con quién comentar sus dolores. En la medida en que te empiezas a aislar, cada vez el narcisista te vas poniendo más en las manos del narcisista y el narcisista comienza a incrementar su presión, comienza a incrementar sus humillaciones, sus vulneraciones, y la persona ya no tiene a quién recurrir, de forma que empieza a sufrir en silencio y cada vez se va quedando más aislada. Poco a poco, la persona empática se va diluyendo, cada vez va teniendo menos importancia en la relación, cada vez todo lo importante empieza a ser el narcisista, la persona empieza a vivir exclusivamente para el narcisista es la persona importante en la relación, es la persona importante en la familia, es el proveedor, es el que lo sabe todo, el que lo controla todo, el que domina todo. Su opinión empieza a prevalecer sobre todas las cosas y empieza a maltratar, a humillar a la persona. Es que tú no vales para nada, es que siempre estás igual, es que nunca vas a ser capaz de hacer nada de provecho. Todo ese tipo de calificativos de vez en cuando tiene esos destellos de bondad, tiene esos destellos de como que sigue enamorado, como que sigue queriendo a la víctima. Eso en realidad lo único que hace es como despertar esas esperanzas, esas ilusiones, esos sueños de la víctima, de creer que existe una persona buena, una persona que la quiere, que la ama, que la adora, detrás de ese sinvergüenza, de esa persona que le está humillando. Iba a decir alguna barbaridad, pero prefiero no hacerlo, y realmente lo que hace es perpetuar esa situación de opresión, de humillación, de vejación. Todo eso va continuando, este proceso a veces se alarga durante años, la persona llega poco a poco, va perdiendo su autoestima, se va sumergiendo, cada vez va perdiendo más la fuerza, la energía, va aceptando esa situación, asume que eso forma parte de la relación de esa familia que creó con esa persona. Muchas veces vienen los hijos, vienen obligaciones económicas como hipotecas, como deudas, como una serie de cuestiones. El narcisista sabe manejar todo eso muy bien para mantener a las personas sujetas bajo su yugo, crea todo ese tipo de cosas para mantener a esa persona como se encuentra aislada, a su vez con obligaciones de todo tipo. Cada vez va viendo más difícil poder salir de esa relación, a pesar de que ahí ya se da cuenta de que no está siendo feliz, de que su vida se está pasando, empieza a pensar que quizá tuvo mala suerte, pero sigue teniendo esa idea de que el narcisista puede estar enamorado de ella, que simplemente es que ese carácter que tiene. Y así pueden ir pasando los meses, los años. Ya os digo, hay casos de personas que han vivido con el narcisista durante 40, 50 años, 60 años, y se han metido hasta que de repente ocurre un destello, ocurre algo, una situación determinada. De repente, no sé, fallece un hijo, los hijos se van de la casa, se queda sola con el narcisista, y de repente esas obligaciones que tenían empiezan a desaparecer, la hipoteca de la casa se paga, ya no tienen deudas, ya viven, no sé, cualquier situación que se da, y de repente la víctima empieza a darse cuenta y empieza a decir: ¿y qué pasa si esta persona realmente no me ama? Y si yo he estado amando a un fantasma, he estado amando a una imagen que en realidad no existe, ¿y por qué yo tengo que estar toda mi vida sufriendo? ¿Por qué yo no voy a poder hacer realidad mis sueños? ¿Por qué yo no voy a poder ser feliz? ¿Por qué voy a tener que estar viviendo en esta vida de amargura? De repente ocurre esas epifanías, esos descubrimientos de la persona que hacen que la persona se replantee su relación, que diga: ¿y qué pasa si realmente yo me voy y dejo a esta persona aquí y empiezo a vivir mi propia vida? Y entonces, en el momento en que se produce eso, es cuando la persona empieza ya a diseñar la manera en la que puede alejarse.
empieza a estudiar las circunstancias, al final la persona va poco a poco recuperando su propia energía en silencio, callada, para no alterar al narcisista, para no despertar a ese ogro que tiene al lado en la cama, y poco a poco se va organizando, a veces también con discusiones y con todo tipo de situaciones, pero bueno, que no es nada diferente a los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y al final la persona se decide y se aleja. De estos aquí tenemos muchos casos, muchas personas que lo han logrado, que se han alejado del narcisista, personas empáticas que de repente se han dado cuenta que estaban con un monstruo, que estaban con una persona que no las ama, con una persona que han estado durante años, que las ha estado dejando, utilizando, manipulando, que las ha tenido sometidas, calladas. Hablo en femenino porque en estas circunstancias de las parejas la mayoría de los casos son de mujeres las que están sometidas. También hay casos de hombres, por supuesto, pero el narcisismo con los hombres yo creo que se da más en el ámbito laboral que de pareja, pero bueno, también en el de pareja. Pero bueno, el caso, independientemente del sexo de cada uno, el caso es que en un momento determinado la persona decide aplicar el contacto cero y marcharse. Ya os digo, si no se aplica el contacto cero es muy difícil alejarse de un narcisista, porque en el menor resquicio que le dejes a la persona, al narcisista, el narcisista siempre va a tratar de romper esa resistencia que ofreces, siempre va a tratar de manipularte, va a tratar de hacerte chantaje, te va a decir que se va a suicidar, te va a amenazar con los fuegos del infierno, va a hacer todo lo posible si es que él no ha producido el descarte. Porque también en muchas ocasiones lo que ocurre es que es el narcisista el que te descarta, porque ya te has ido diluyendo hasta tal extremo que ya no le resultas útil. Entonces ahí ya prefiere buscarse una nueva víctima, se produce el descarte, te abandona, te deja. También ahí se dan esas situaciones terribles de dependencia emocional en las que la persona se siente perdida, siente que eso que ha sido la razón de su vida, a pesar de que ha sido una vida de sufrimiento, de dolor, de vejaciones y de humillaciones, de repente esa persona se va y la deja perdida, la deja con dependencia emocional a pesar de todo eso, y esa persona cree que ya la vida no tiene valor, que ya la vida no puede continuar, porque la única razón que tenía en su vida, aunque era una razón tan terrible, era el narcisista, y el narcisista se alejó, el narcisista se fue con una nueva víctima, y sufre dependencia emocional. La persona tiene que comenzar, en los dos casos hay que comenzar de cero, hay que reiniciar una nueva vida, hay que volver a crear todo ese cúmulo de relaciones sociales que son las que dan resistencia a la persona, que ayudan a la persona. Tiene que partir de cero en el mundo laboral, tiene que partir de cero en el mundo afectivo, tiene que reiniciarse de nuevo, tiene que comenzar una nueva vida. Y esta es la historia más o menos de todas las personas que han tenido relaciones con los narcisistas. El título era el de una persona empática, porque esto se acentúa cuando la persona es muy empática, pero qué duda cabe que todas las personas que tienen relaciones con narcisistas son personas que tienen algún grado importante de empatía, son personas que en un principio comparten mucho con el narcisista, porque el narcisista sabe utilizar esa cualidad que tienen esas personas en su beneficio propio. Cuando una persona no tiene empatía es muy difícil que caiga en las redes de un narcisista, porque no conecta con él. La persona que no tiene empatía no conecta en realidad con nadie, ¿no? Son personas que les cuesta mucho establecer relaciones con otras personas porque nunca son capaces de ponerse en el punto de vista del otro, siempre ven las cosas desde su perspectiva, entonces es difícil que entren, que acepten el juego que les propone el narcisista y que caigan en sus redes. También, aprovechando el tema, comentaros que a final de este mes va a salir el siguiente libro, que precisamente trata sobre cómo reconstruir la vida después de una relación tóxica. Se puede aplicar a cualquier tipo de relación, no es necesario que sea tóxica, pero en el caso de las relaciones tóxicas incluye, es donde está presente esta dependencia emocional que tenemos que superar. También en otras relaciones, aunque no sean tóxicas, puede ocurrir la dependencia emocional, pero ahí explicamos los pasos que hay que dar una vez que se han terminado estas relaciones, ya sea porque se aplica el contacto cero, ya sea porque se ha producido un descarte,
la persona queda devastada, la persona queda como un guiñapo, la persona queda sin ningún tipo de fuerza y tiene que arrancar de cero poco a poco, muy lentamente, empezar a reconstruir toda una vida. Eso se puede hacer, es una experiencia durísima, pero por otra parte es muy gratificante. La persona ahí gana una cantidad de autoestima tremenda, la persona se da cuenta de que es capaz de superar esas dificultades tan terribles. Una vez que se supera todo eso, la persona renace, pero en el sentido más auténtico de la palabra, porque la persona se da cuenta de que es capaz de volver a crear, de volver a armar su propia vida. Hay personas que por supuesto les cuesta mucho trabajo y hay otras que nunca lo superan, que se quedan ahí enganchadas y que muchas veces terminan o tienen que terminar recurriendo a ayuda profesional para poder salir adelante porque no son capaces por sí mismos o con la ayuda de sus amigos o de algunos familiares de superar esa situación. Eso tratamos de ayudar en lo posible con este libro que va a salir, en donde vamos a dar una serie de consejos, de pasos, de caminos, de sendas para poder salir de esa situación, para que aquella persona que lo desee pueda intentarlo por sí misma. Ya os digo, en caso de que os deis cuenta de que pasa el tiempo y que no sois capaces de superar esa situación, debéis recurrir a ayuda profesional, porque si uno no sale de esa situación, el problema es que eso se enquiste, que se vaya creando una situación crónica que no seáis capaces ya nunca más de poder superarla. Así que en este canal tenemos muchísimos ejemplos de personas que han sido capaces de superar esta situación. Bueno, vamos a pasar ahora a seguir comentando las preguntas. Vamos a ver por dónde... a ver, por aquí estábamos... Alberto dice, me llevó años, ojo, no es de un día para otro. Exacto, don Antonio, la única opción es irse porque jamás cambian. Tal cual, uno se retira, esa es la clave. Bueno, lo que comentamos que en el caso del narcisista la única solución es alejarse del narcisista, o sea, no hay otra, o bien sea porque el narcisista te descarta, o bien sea porque te das cuenta y decides aplicar el contacto cero, pero con el narcisista la única solución es alejarse de él, no hay otra alternativa. Selene Belmont, hola Antonio, dejé al narcisista hace 10 días, después de varias oportunidades que le di, no quiero regresar, pero me siento muy triste. Bueno, Selene, eso es algo normal, es lo que hablábamos antes de ese proceso que ocurre, esa situación en la que uno cae después de haber tenido relación con un narcisista. La implicación con un narcisista es demasiado fuerte, es una relación que teje el narcisista. En eso se basa la creación de la dependencia con el narcisista, por eso es tan difícil alejarse de él, porque crean esa dependencia tan grande. Pero bueno, el paso difícil, Selene, era alejarse de él. Ya lo has hecho hace 10 días, ahora solo puede ir a mejor. Así que con calma, con paciencia, tienes que... Lo que explicamos en este libro que va a salir, tienes que tratar de empezar a recuperar tu vida, a volver a prestarte atención a ti, céntrate en lo tuyo. Bueno, en el libro hablamos también de las técnicas de control mental que ayudan a superar estas situaciones. Lulú Martínez, buenas noches Antonio, aquí estamos escuchando sus enseñanzas. Ayer por primera vez me enfrenté al amante de mi ex esposo, solo nos vimos y él muy orgulloso de ese hecho, me sentí como si no valiera. Lulú, eso no debes hacerlo, no debes enfrentarte, a ver, si es tu ex esposo, ya está fuera de tu vida, está él y ella y todo lo demás, tienes que olvidarlos, tienes que centrarte en ti, dejarlo a él atrás, él ha elegido otra vida, ha elegido otras personas, pues tú continúa tu vida, dedícate a ti misma, dedícate, no sé si tienes hijos, no tienes hijos, amigos, familiares, dedícate a las personas que te quieren, a las personas que te aprecian, dedícate a ti misma, sobre todo, a cuidarte, a mimarte, a hacer esas cosas que a ti te gustaría hacer, a desarrollarte como persona, pero deja todo eso atrás.
lo que decimos siempre, aplica el contacto cero, es el único camino. No sé, en este caso no dice si tu exmarido era o no era narcisista, pero no importa, es una situación del pasado, es una vivencia del pasado que por lo que veo te sigue doliendo, pero la única forma de sanar las heridas es dejar de rebuscar en ellas. Si nosotros tenemos una herida y constantemente estamos metiendo ahí palillos y revolviendo, al final lo que hacemos es infectar las heridas y que al final nos hagan mucho más dolor y nos hagan mucho más daño. La relación es todo fake, el narcisista usa a los demás, el empático si se queda se convierte en esclavo, nos dice Ro. Mauricio Bianchi, jaja, me enamoré de otra igual. ¿Por qué? Bueno, a veces porque al ser la persona empática tiene esa tendencia a conectar con narcisistas. Lo que hay es que tratar de aprender de la experiencia, tomarse el tiempo para conocer a la persona, tomarse las cosas con calma, evitar esa vida acelerada que nos propone el narcisista, esa idea de cuando uno lo conoce que todo tiene que ocurrir rápido, siempre poner un poco el freno y dejar ir viendo a las personas, dejar que se vayan desarrollando las cosas sin implicarse demasiado emocionalmente al principio. Eso es algo que debemos ir aprendiendo con la experiencia para que no nos vuelva a ocurrir otra vez, para que no le vuelva a ocurrir otra vez a la víctima la misma situación. Alberto, empiezo a descubrir, Antonio, con todo lo dicho, que ese despliegue del narcisista muestra que son así, es su esencia, y el error es creer que se equivocó. Claro, el error es creer que se trata de una persona que está enamorada de ti, que es una persona maravillosa, ese es el error, ¿no?, en el que caen todas las víctimas. Jenny Vidal, buenos días, doctor Vicente, desde Suiza. Gracias a sus vídeos supe que me pasaba en una relación de 9 años, hace 2 meses lo descarté, 1000 gracias y bendiciones. Pues nada, Jenny Vidal, enhorabuena, a seguir luchando, seguir alejada, lo que hay que reconstruir uno su propia vida, hay que, esos sueños que tenías antes de conocer al narcisista, hay que tratar de llevarlos a cabo. Ya digo que los sueños nunca se realizan o casi nunca se realizan, pero nos marcan el camino hacia donde nosotros queremos ir. Así que camina en esa dirección, aléjate todo lo que puedas del narcisista, reconstruye tu vida, aprovecha esta circunstancia para fortalecer tu autoestima, para cuidarte, para mimarte, para dar importancia a tus propias cosas, reconoce tus defectos, tus fallos y vete poco a poco tratando de corregirlos, pero con calma, con cariño, con compasión, con bondad, pero hacia uno mismo sobre todo. Mauro Bianchi, siempre la misma piedra. Sí, es lo que pasa con las personas empáticas, ¿no?, que siempre van tropezando. Chile, en mi caso no sé cómo lidiar con hermano y cuñada narcisista para no perder conexión con los sobrinos, ellos separados y los apartan de la abuela. Bueno, en esos casos lo que hay es que te recomiendo que leas el libro La piedra gris. Hay que aplicar la técnica de la piedra gris, que es mantener cierta frialdad con el hermano y la cuñada, pero manteniendo la afectividad o la afectuosidad con los sobrinos o con que los apartan de la abuela. Eso ya no puedes evitarlo, pero quizá aplicando la piedra gris, manteniendo esa distancia emocional con el narcisista, se consiga mantener una relación más cordial o más neutra, ¿no? Mauro, debes aprender a aburrirte con alguien normal como pareja, de lo contrario caerás en la trampa siempre. Sí, la verdad es que el narcisista lo que propone en realidad es una vida de muchas emociones, es una vida de altibajos, de sorpresas, de todo ese tipo de cosas que actúan como una especie de droga, ¿no? Porque a todo el mundo en general eso le gusta que de repente lo sorprendan, le gusta y el narcisista, que lo sabe, lo utiliza para conquistar a la persona y para mantenerla sujeta. Por eso a veces cuando las personas han terminado con un narcisista encuentran que la vida con otra persona que no es narcisista resulta un poco aburrida, porque esa montaña rusa de emociones, esas subidas y bajadas ya no existen, ¿no? A veces eso crea determinados condicionamientos y a la persona le cuesta adaptarse después a una relación normal. Por eso tiene que haber un proceso de relajación, un proceso de vuelta a la normalidad de varios meses. Por eso cuando se termina una relación de ese tipo hay que tratar de evitar en lo posible en unos cuantos meses o años quizá el volver a tener otra relación. Hay que tratar de estabilizar primero a la persona, recuperar uno su autoestima, recuperar uno su energía y después sí, después de ya que uno está completamente recuperado, que uno se ha alejado de
tumulto de emociones que había sufrido, ahí es donde uno ya puede empezar con una nueva relación. Mauro Bianchi, estoy en un segundo contacto cero. Alberto, has hecho una radiografía perfecta, Antonio, del modus operandi del narcisista. Lulú Martínez tuvo una relación, según yo, muy hermosa, me halagaba y me trataba de manera especial, me enamoró, pero de repente me cortó de tajo y él como si nada caí en depresión y no le importé. Bueno, Lulú, hay que aprender de la experiencia para salir de esa depresión que te está provocando el alejarte de esa persona. Lo más importante es que te centres en ti misma, que trates de... No busques otra persona, sino céntrate en ti misma, trata de desarrollarte tú como persona, trata de disfrutar de las pequeñas cosas, empieza poco a poco a trabajar en ti misma, vas a darte cuenta cómo poco a poco vas a ir saliendo de esa situación. Alberto, los narcisistas son una estafa emocional, efectivamente. Chile, justamente ese es el término real, estafa emocional. Edith García, espero muy cierto, ya no es teoría, sino una realidad. Chile es una estafa. Mauro Bianchi, Lulú, me pasó igual en mi primera ocasión, ahora en la segunda ya veía banderas rojas y no hice caso, jaja. Ay, Mauro, ves la señal de peligro y no le haces caso. Eso le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Que empieza a ver cosas, pero piensa que no es tan peligrosa la situación, ¿no? Justifican esas cosas que ocurren. José Antonio Mon, saludos desde Pisco, Perú. Mauro, si las personas cuando vieran las señales de peligro les hicieran caso, nunca habría problemas, ¿no? Forma parte de la vida. En general, el que descarta es el narcisista. Bueno, el descarte realmente es del narcisista. En el caso de la víctima, lo que ocurre es el contacto cero, el distanciamiento, pero sí, bueno, es que descarte es el término que se emplea para cuando el narcisista abandona a la víctima. Difícil porque las convencen y vuelven. Alberto dice sí, la mayoría de las mujeres, las víctimas. Difícil porque las convence y vuelven. Alberto, el caso es que cuando consiguen otra víctima es la oportunidad para cortar, exactamente. Muchas veces hay que aprovechar esas circunstancias para alejarse. Edith García, cabal, así es, y en constantes infidelidades. Flavia Viana, es verdad, después de su cariño va desapareciendo de a poco y ahí es cuando viene el maltrato y el abuso. Bueno, todo eso forma parte de la manipulación, ¿no? Son mitómanos, dice Edith García, Mauro Bianchi, sí, Alberto, pero terminas cayendo, te das y te dan vuelta a la torta. El cariño jamás existió, Flavia, fue todo un acting. Alberto dice que es como el tema de Freddie Mercury, el gran simulador. Cuando intentan volver... A ver. Bueno, acaban de entrar un montón de comentarios que no nos va a dar tiempo. Setawi, yo me veo mucho más sano, ya no me afectan las críticas de esos seres, solo tengo que recuperarme de los efectos que quedan físicamente, por lo demás poco a poco mejorando. Muy bien, Setawi, enhorabuena. La cuestión es un trabajo continuo, hay que trabajar cada día para ir mejorando tanto física como emocionalmente. Ya siempre comentamos que existe mucha relación entre la parte física y la parte emocional. Buenas noches. Precisamente en el taller este mes, esta semana, hemos tratado, porque hay varios grupos en el taller de desarrollo personal y de autoestima, hemos tratado precisamente de esas variables fisiológicas, de esos aspectos de la fisiología que influyen tanto sobre la emocionalidad, sobre la autoestima, sobre el desarrollo de las personas. Por eso hay que cuidarse mucho físicamente, la alimentación, el sueño, el ejercicio, todos esos son factores que contribuyen a que podamos tener una mayor autoestima, a que podamos tener una mayor seguridad en nosotros mismos, a que nos encontremos mejor. Todo eso es un aspecto muy, muy importante. Aprovecho para decir que las personas que estén interesadas en hacer el taller de desarrollo de autoestima pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Edith García, lo bueno es que ya nos dimos cuenta, Flavia Viana, Perla Gil, Consuelo, Prieto. Buenas noches, doctor Antonio, me di cuenta por sus vídeos, me costó trabajo, pero me tuve que
apartamento de mi hijo que se volvió narcisista, saludos desde USA, California. Vaquente Gómez, saludos desde Nueva York, soy víctima sobreviviente, hijo de un psicópata, apenas identifiqué hace 8 meses, cayó la venda y la semana pasada empecé a poner atención, sorpresa, soy chivo expiatorio. Pues adelante, si ya te has dado cuenta, ese es el paso más importante para poder salir de la situación. Bueno, ya últimos comentarios. Vaquente, ayuda, ¿qué hago? Bueno, próximamente va a salir, como comentaba, el libro de cómo sobrevivir o cómo renacer después de una relación de este tipo. De todas formas, si sigues participando, ahora ya estamos terminando, si sigues participando de este directo que hacemos todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, aquí constantemente estamos dando consejos sobre cómo sobreponerse a esa situación. Ahora ya no tenemos tiempo para más. Edith García, Sectawi, Ro, Brasilia Loar, hola, buenas, Laura. Bueno, muchas gracias a todos, ya se nos ha pasado la hora. Mañana, el miércoles, continuamos con otro tema interesante y continuaremos respondiendo a las preguntas. Así que, Vaquente, te invito a que participes y poco a poco vas a ir dándote cuenta que vamos dando consejos. Las personas que participan también van dando muchos consejos. Aquí hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia de personas que han pasado por estas situaciones y que van dando consejos y van dando indicaciones de primera mano porque lo han sufrido y lo han vivido y tienen la experiencia. Así que esa es la importancia de este directo, por eso a mí me encanta hacerlo, no por lo que yo digo, sino por las opiniones de las personas que estáis ahí al otro lado y que vais dando vuestras opiniones. Eso es lo verdaderamente importante, porque eso es la experiencia diaria, la experiencia vivida de cada uno y que sirve para las personas que están en esa situación. Así que muchas gracias a todos por vuestra colaboración y vuestro apoyo, que sois lo verdaderamente importante de este canal. Muchas gracias a todos y el miércoles a las 6:30 de la mañana, hora española, nos vemos de nuevo. ¡Chao! Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.